Ahí está. Vamos a dar comienzo entonces a la clase y continuamos un poco con lo que hablábamos la vez pasada de tipo imprudente. Habíamos empezado con un análisis de la infracción a la norma de cuidado, de algunas manifestaciones propias de lo que era la creación de riesgos jurídicamente desaprobados. Habíamos visto 3 manifestaciones de acciones de tipo peligrosa y habíamos empezado a verificar o terminar la parte de la imputación objetiva del comportamiento, viendo los criterios normativos, repasando y haciendo referencia que eran los mismos que ya habían visto con el doctor Caparelli cuando vieron lo mismo para tipo objetivo doloso. Digamos, en esto no hay cambio. Es la forma de evaluar el tipo, pero si se utiliza la teoría de la imputación objetiva no vamos a tener mayores referencias, es decir, utilizamos como criterios normativos en el caso tanto el comportamiento de la víctima, el riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso, ¿sí? Hicimos referencia a que en lo que tiene que ver con el riesgo permitido había algunas cuestiones que estaban vinculadas con actividades específicas en el ámbito de delitos imprudentes, la realización de tareas o de acciones que tuviesen un marco normativo, a diferencia de las que no lo tenían, cómo es que evaluábamos o no la infracción a la norma de cuidado. Y habíamos dicho que en el caso de las actividades que están reglamentadas, es el marco reglamentario el que establece el parámetro de cuidado debido, y entonces toda acción que se presenta por fuera del reglamento, a priori, se muestra como infractoria de la norma de cuidado. Ese tipo de ayuda o de regla no la tenemos tan clara con las actividades no reglamentadas, en donde tenemos que acudir a lo que se denomina lex artis, o conjunto de parámetros o lineamientos establecidos por consenso de una actividad que se viene desarrollando conforme a usos y costumbres a lo largo de determinada cantidad de años. Concretamente, hacíamos referencia a la medicina como actividad en donde justamente la lex artis es la reina, ¿no? Donde no tenemos un manual que nos diga cómo es que debemos intervenir en determinado tipo de afección médica, sino que tenemos una serie de lineamientos que han ido utilizando los distintos profesionales a partir de la experiencia frente a casos similares y que marcan una suerte de guía, pero que en modo alguno se torna tajante como ocurre en los casos de las actividades reglamentadas. Digamos, la actividad reglamentada, si a vos te dicen que en determinado lugar vos no podés superar X kilometraje de velocidad, no hay mucho para discutir. No se puede superar y no se puede superar. ¿Habrá alguna excepción? Sí, pero digamos, en la generalidad de los casos uno no puede decir, bueno, pero en realidad yo no entendía que era aplicable al caso respetar los 40 kilómetros, porque yo justamente veía que no había nadie adelante, que el día estaba soleado y entonces no había ningún tipo de impedimento como para que desplegase mayor velocidad. Ese tipo de fundamentos yo no lo podría utilizar, ¿sí? Porque la actividad, justamente al estar reglamentada, marca límites que no están sujetos o sometidos a la apreciación de la gente. En el caso de la actividad médica, sí. En el caso de la actividad médica uno podrá decir, bueno, mire, si bien la doctrina dominante, si bien la actividad que vienen desplegando los profesionales de la medicina sugieren que frente a este tipo de afectación uno inicie un tratamiento de este modo y después lo continúe de este otro modo, creí que
frente al caso concreto, se podía adoptar otro tipo de mecanismo, otro tipo de abordaje, por esto, por esto, por esto. Y entonces, digamos, la evaluación del cuidado debido ya está sometida a criterios mucho más específicos, ¿sí? Una y otra son manifestaciones de algo que no tenemos que dejar de olvidar. Nosotros no lo mencionamos en la clase anterior, pero sí es importante que lo tengamos en claro. Nosotros hablamos de que el tipo imprudente es un tipo penal abierto. ¿Por qué decimos que es un tipo penal abierto? ¿Alguno se anima a ensayar algún tipo de respuesta? Puede ser porque justamente... perdón. A ver, ¿quién empezó? ¿Guille? Sí, Yo no llegué a hablar. bueno, no, básicamente porque es un precepto más descriptivo amplio y se cierra en el momento en el que el juez determina cuál es el deber de cuidado. Entonces, básicamente por eso sería. A ver, Alicia. Yo creo que es abierto porque lo lleva al juez a fijarse, a tener en cuenta otra norma. ¿Otra norma? Tiene que recurrir a otra norma. O sea, lo lleva a fijarse en otra, por eso es abierto. A ver, no siempre estamos hablando de actividades reglamentadas y entonces no siempre tenemos que acudir a otra norma. Quizás el marco en el cual tengo que evaluar el grado de cuidado no tiene una regulación normativa, claro. Digamos, ¿cómo evaluás el cuidado debido de una madre que tiene que bañar a un hijo y que de repente utiliza el agua demasiado caliente y le termina provocando quemaduras? Sin duda alguna, no vamos a encontrar para el juez una norma que diga, mire, señor, el agua tibia se evalúa entre tal cantidad de grados, o sea, sí existe dentro de las reglas de la térmica, por así decirlo, pero no existe desde el punto de vista de mensurar el cuidado debido de una madre a la hora de asear a su hijo. Esto no está reglamentado. Pero si se fijan bien, ¿pueden leer el 94, por favor? ¿Alguien? A ver, Lisandro, ¿tenés el código a mano? Bien. Podría llegar a ser la Biblia, pero presumo que es el código. ¿Todo el 94? El 94. Justo vos que tenés el micrófono. Complicado. 94. Léalo nomás. Se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa a 15.000 pesos e inhabilitación especial por 1 a 4 años el que por imprudencia o negligencia, por imprudencia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Bien. Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos... ¿Está bien? ¿Está bien? Hasta ahí era lo que me interesaba. Si ustedes ven cómo está estructurado el artículo, que es igual a las formas de narrar todos los tipos imprudentes en nuestra legislación, empieza al que, o sea, se le va a imponer una pena, ¿no? Al que, un núcleo que dice, el que por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los deberes o reglamentos a su cargo, ¿sí?, provocare a otro un daño en el cuerpo o la salud. ¿Sí? Más o menos esa es la estructura. Sabemos cuál es el resultado que nosotros tenemos que ver. El resultado tiene que ser que se produzca un daño en el cuerpo o la salud. ¿Sí? Sabemos que
hay alguien que lo tiene que provocar, no es, digamos, el cosmos, es un el que, los que, digamos, estamos hablando de que esto lo vamos a imputar a una o varias personas. Ahora, ¿cuál es el despliegue de actividad que va a llevar adelante o que tiene que evaluar el juez a la hora de analizar si corresponde o no una pena? Si el comportamiento desarrollado por el sujeto fue imprudente, negligente, bueno, eso lo determina en el caso concreto el juez. Por eso se dice que el tipo es abierto, porque cuando uno dice el que matare a otro, sabemos que Juan realizó la acción de matar recayendo sobre Pedro, que terminó muerto. Sabemos cuál es la descripción de la conducta, es bien clara, es bien sencilla. Digamos, el juez lo único que tiene que ver es que la acción de un fulano derivó en la muerte de otro fulano. Y entonces, si tiene esta lógica sencilla, afirma la existencia del tipo penal del artículo 79. Ahora, cuando uno le dice, mire, fue negligente y produjo ese resultado, bueno, entonces el juez va a tener que interpretar si ese comportamiento importó la realización o no de una conducta negligente, y para eso va a tener en cuenta un sinnúmero de variables, y para eso va a terminar de cerrar el tipo con la información que está vigente en la causa. Es decir, no está tan sencillo para el juez decir linealmente una conducta es negligente. No, no, no. La tiene que interpretar y tiene que amalgamar toda la información que tiene como para derivar o no en la conclusión de que me dio. Por eso se dice que es abierto, porque queda a criterio del juzgador determinar si frente al caso concreto el sinnúmero de actividades desarrolladas por el sujeto comportan un obrar negligente, imprudente o imperito. Es mucho más fácil hablar inobservancia de los reglamentos, ¿sí? Pero aún así hay que ver si esa inobservancia de los reglamentos resulta determinante o no para la producción del resultado, etcétera, etcétera. Doctor, ¿sí? yo me fui al concepto de la norma abierta, ¿no es cierto? Cuando una norma lleva a fijarse en otra. No me situé bien en el problema. Quizás, Alicia, vos estás haciendo referencia a una estructura que se llama ley penal en blanco. Sí, eso. ¿Sí? Me confundí con eso. Está bien. Tiene una lógica bastante similar. Yo no termino de conformar un concepto, me voy a otro espacio en donde la reglamentación existe, y entonces, como me voy a ese espacio, traigo los preconceptos de allá y termino de darle forma al precepto. En este caso, no necesariamente tiene que aludir o sea, no hace referencia exclusivamente a traer lineamientos normativos de otro lado, sino a interpretar si el desarrollo de actividades importa un comportamiento como los que requiere el legislador: negligente, imprudente, impedito. ¿Sí? Gracias. Funciona similar, pero nada más que, digamos, se aplica de un modo bien distinto en cuanto a lo que yo voy a buscar. Te vuelvo a decir, y quizás esto lo ves mucho más emparentado cuando estamos hablando de actividades reglamentadas, pero cuando estamos hablando de actividades en donde no existe reglamento, yo no puedo ir a buscar nada. No voy a encontrar nada, ¿sí? Bien, les había hecho referencia, volvemos a terminar la imputación objetiva del comportamiento. Los criterios normativos, había hecho algunas referencias respecto a riesgo permitido, les había hecho alusión a algunas cuestiones que había que tener cuidado en ese punto, pero no les había mencionado, presumo que ustedes ya lo han visto con Facundo, pero principio de confianza. Principio de confianza es otro de los criterios normativos que mucho tienen que ver
en el ámbito de los delitos imprudentes. ¿Por qué? Porque en la actividad grupal suele existir por descansar en la conducta del otro o en el aporte del otro, la posibilidad de afrontar responsabilidades colectivas o en equipo, ¿sí? Cuando hablamos de la actividad de la medicina, por ejemplo, es de los casos más usuales en donde el principio de confianza puede o no llegar a tener vinculación, aun cuando esto lo vemos también quizás en normas de tránsito, ¿no? O en conflictos de tránsito, donde uno confía que el que viene circulando por la otra calle lo va a hacer en respeto de la normativa vigente, o que se encuentra en una rotonda y entonces que todos van a respetar las normas, entonces obras confiando en que todos van a respetar las normas. Digamos, el principio de confianza se puede dar en otros ámbitos. Se cita la medicina porque quizás es el lugar en donde el ejemplo es más jugoso o más entretenido. ¿Conocen bien, lo vieron bien con Facundo? ¿Es necesario repasar alguna parte? Sí, lo vimos bastante claro. ¿Sí? Bien. Presten atención a dos cuestiones. El deber de observación y la diferencia de roles. El deber de observación como pauta para excluir el principio de confianza. Cuando nosotros hablamos del principio de confianza, es decir, que no viola el cuidado debido quien actúa en la confianza de que todos los que están formando parte de un conjunto que desarrollan tareas, lo va a hacer de manera adecuada, de manera profesional. Es decir, yo no violo el principio de confianza si entro a un quirófano y confío en que todos los que van a estar conmigo en el quirófano van a manejarse profesionalmente, ¿sí? Ahora bien, deber de observación me puede excluir. ¿Qué es ese deber de observación? Bueno, yo tengo que observar y estoy obligado a observar si alguien se manifiesta como manifiestamente inadecuado en la realización de un determinado tipo de acto, ¿sí? El ejemplo burdo es, si yo entro a quirófano, ¿no? Y el instrumentista entra con aliento etílico y hay una circunstancia que a mí me impide. Estoy leyendo Mónica para todos. Esperen que veo el chat que puso Mónica. El juez debe utilizar reglas generales del tipo el deber de cuidado que tenía a cargo el autor. Ahora voy, Mónica, con tu pregunta, ¿sí? Creo que está respondida, pero déjame terminar la explicación. Entonces les decía, ese deber de observación a mí me exime de poder invocar, me saca de la posibilidad de invocar el principio de confianza como excluyente de mi responsabilidad. Porque yo debí observar esa circunstancia que era indicador de que alguno, o por lo menos esa persona dentro del equipo, no iba a actuar profesionalmente. Entonces yo no puedo decir, yo descanso en la confianza. No, ¿qué confianza va a tener una persona que la observa como beoda? ¿Sí? Si no me importa ese dato y sigo, no podré invocar el principio de confianza. Ese es el primer punto que me excluye. Y el segundo tiene que ver con el rol. El rol, en la medida en que en el equipo todos tengan el mismo rol, no hay ningún tipo de inconvenientes. Ahora, supongamos que el equipo que interviene está supervisado por un docente que es el titular de la especialización, ¿sí? Y entonces entramos a quirófano con el titular de la especialización, que está monitoreando las prácticas de estos profesionales médicos que están terminando esa tarea.
no puede invocar el principio de confianza. Él es el responsable a cargo de todo el grupo. ¿Sí? Su rol lo pone en una posición en la cual no está en paridad con todos los demás. Entonces, él no puede invocar ese principio de confianza. ¿Sí? Lo podrán invocar los demás que formaron parte del conjunto, pero él no. ¿Estamos? Digamos, estas dos cosas tenemos en claro porque pueden llegar a ser consultas de examen como excepciones al principio de confianza. ¿Sí? Vamos ahora con la pregunta de Mónica. Dijo, ¿el juez debe utilizar reglas generales fuera del tipo penal para individualizar en el caso concreto del artículo 84? El deber de cuidado que tenía a cargo el autor para poder así cerrar el tipo, principio de confianza. Mónica, me estás matando. A ver. Rocío, voy con las excepciones. Deber de observación y el rol por encima, el rol como jefe o supervisor en una actividad conjunta. ¿Sí? Esas son las dos excepciones. Mónica, vuelvo con tu pregunta. No entiendo, dice, ¿debe utilizar reglas generales fuera del tipo para individualizar el caso? Sí, claramente, sí. Negligencia. La negligencia está descrita en el tipo, pero ¿qué es negligencia en el caso concreto? Claramente lo va a tener que obtener de algo que no está dentro del tipo penal. ¿Sí? ¿Qué es negligencia en el salvataje de una persona? ¿Qué es imprudencia en la realización de una maniobra brusca de frenado? No está en el tipo, claramente no está en el tipo. Entonces tiene que ir o a normas de experiencia o a las prácticas, usos y costumbres, etcétera, etcétera, o al reglamento mismo, en actividades que estén reglamentadas, para poder determinar si frente al caso concreto ese comportamiento advertido configuró un comportamiento imprudente. Esto es lo que hace que el tipo sea abierto. ¿Sí? Y la segunda parte no entendí si era una pregunta más o de última, fíjate, reformulada y después la vuelvo a contestar, Moni. Profesor, Sí, ¿puedo hacerle una consulta? pero ¿cómo no? Referido al tipo abierto, ¿puede ser, de acuerdo a lo que estoy interpretando, que sea como una especie de rasgo característico que el juez tenga que tener una interconsulta, por decir así, o asesorarse con especialistas en la materia que se está analizando, o no es imprescindible? No, a ver, especialistas en la materia suena demasiado. Personas que dominen el área, por decirlo así. Estamos hablando de áreas que nada tienen que ver con lo jurídico, o sea que desde luego excederían el conocimiento del juez. Sí, a ver, no es lo mismo un comportamiento imprudente en el manejo de una central atómica que un comportamiento imprudente a la hora de ocasionar una lesión en la conducción vehicular. Claramente, las situaciones son bien distintas y entonces quizás en la lesión vehicular no tenga que consultar ningún tipo de actividad extra o consultor, digamos, supremo, sí. Mientras que en el manejo de cuestiones vinculadas a la operatoria de una central nuclear, sí deba escuchar la opinión de los expertos. Por eso les digo que esto forma parte de una valoración que va a terminar haciendo el juez, pero no digo ni limito cuáles son los elementos de los cuales podrá nutrirse para terminar afirmando que existió o no imprudencia. ¿Está claro? Es decir, claramente, digamos, hay actividades que son de mucho más fácil observación que otras. Y a todo evento el imputado podrá decir, mire, ¿sabe qué?
yo realicé este tipo de comportamiento siguiendo el lineamiento que para este tipo de comportamiento viene exponiendo X. Y habrá que ver quién es X, qué autoridad tiene para determinar o para establecer pautas de comportamiento adecuado en ese tipo de circunstancias. ¿Sí? Esto va cambiando, no hay una regla lineal. Vos imaginate que ese mismo 84, ese mismo artículo 84, regula el homicidio culposo, sea que se produzca por un envenenamiento, obviamente no deseado, ¿no? Por una actividad en el ámbito de la medicina, por una actividad en el ámbito de la conducción vehicular, por una actividad en el manejo de sustancias explosivas, por una actividad, un sinnúmero de actividades. ¿Sí? Entonces, exigir algo lineal sería bastante más difícil cuando no existe la voluntad. Cuando existe la voluntad de matar a otro, digamos, es mucho más fácil. Acá, claramente, no está. Lo que sí está es un desarrollo de actividades que muestra deficiencias que evidencian falta de cuidado debido. Esto es el ABC de lo que nosotros vamos a analizar. Por eso, cuando analizamos primero la imputación objetiva del comportamiento, lo que estamos viendo es si esta acción desarrollada ha tenido, digamos, por caso, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y esta creación del riesgo jurídicamente desaprobado es lo que abre la puerta al conocimiento si frente al caso existió o no cuidado debido. Muchas gracias. Imputación objetiva del resultado. Es el segundo segmento, ¿sí? Perdón, Mónica para todos. Espérenme porque, a ver. Mónica, ¿no le anda el micrófono? El deber de observación de reparto de tareas. Mónica, la escucho. A ver, pregunte. No, yo lo cierro el micrófono porque no lo escucho bien a usted. Pero de acuerdo a lo que está hablando usted con respecto a la negligencia e imprudencia, en el caso de la mamá de que no tuvo el deber cuidado de comprobar anteriormente la temperatura para poner a su bebé en el agua para bañarlo, eso, para mí ver, es un caso de imprudencia o negligencia por parte de la madre, o sea que el juez debe juzgar en el caso concreto del deber de cuidado que tenía a su cargo el autor para ese tipo de abierto, ¿no? Y con respecto a lo que estaba hablando de los profesionales médicos, que no viola el principio de confianza, sí, las tareas son bien repartidas para que no viole el principio de confianza con respecto de que si todo el equipo cuando entra a una cirugía, está el instrumentista, está el anestesista, está todo el equipo médico, y uno de ellos no esterilizó bien lo instrumental y el paciente fallece, no viola el principio de confianza del médico, o sea, se le imputa a la instrumentista, que no hizo una asepsia en el cual falleció esta persona, pero no por imprudencia, sino por negligencia. Calculo yo, es lo que opino. Está bien, bien. Ya puede apagar el micrófono. Perfecto. Muy clara, ¿verdad? Sí. Más que pregunta, fue una explicación. O sea, usted ya determinó qué es lo que sí, qué es lo que no. Me parece muy bien, son opiniones. Es muy difícil determinar a priori en ejemplo, digamos. El ejemplo tiene que ser muy claro como para poder consentir. Claramente, si el instrumentista ha sido quien no ha utilizado la sepsis necesaria y en función de esa falta de sepsis se produce la muerte, claramente el médico
puede llegar a invocar el principio de confianza, ¿sí? Ahí estamos de acuerdo, no hay ningún inconveniente. De ahí, en ese acuerdo, en ese ejemplo le doy la derecha. Ahora, con el tema de la madre, bueno, lo evaluará el juez, no sé. Esto, digamos, hay un sinnúmero de variantes que puede llegar a invocar la madre para ver si el agua estaba más o menos caliente. Pero digamos, esta tarea de cerrar frente al caso la afirmación de que existió o no imprudencia es una tarea que hace el juez. ¿Sí? Por eso se llama tipo penal abierto. Imputación objetiva del resultado. Mismo. Criterios normativos que venían dialogando o que venían trabajando con el doctor Caparelli. Mismos criterios normativos, mismas conclusiones. Acá no hay tantas diferencias. Sí interesa volver sobre un punto que mencionamos al inicio, y es analizar por qué el resultado. O sea, ¿por qué el resultado? Si nosotros dijimos que en los tipos imprudentes lo que se persigue es la infracción a la norma de cuidado, es decir, por lo tanto lo que se está persiguiendo es la forma en la que se realiza una conducta o un comportamiento y no el resultado. ¿Por qué el resultado se torna importante? ¿Por qué nosotros tenemos que analizar si esa creación del riesgo jurídicamente desaprobado ha sido concretada en un resultado determinado? Justamente porque el resultado marca la diferencia de una conducta inocua, una conducta que absolutamente pasa desapercibida para el Estado, como de la conducta que sí tiene relevancia jurídico-penal y que va a interesar al Estado como regulador de la convivencia interpares. Mismo comportamiento. Juan desarrolla en su vehículo 120 kilómetros por hora en pleno ejido urbano y va hace 10 cuadras a 120, ¿sí? Lo hace el miércoles a la tarde. Paralelamente, Pedro hace un recorrido por unas calles paralelas, no estaban coordinados, simplemente de casualidad, hizo lo mismo, levantó también 110, 120 kilómetros por hora, ejido urbano, y resulta que Juan llega a las 10 cuadras y se encuentra con los amigos y lo vitorean y se toman un tetra y siguen con la joda un rato largo. Pero Pedro no tuvo la misma suerte, porque a los 300 metros salía Julia de su casa para hacer un mandado, cruzó la calle y cuando cruzó la calle la agarró Pedro, la levantó y ocasionó su muerte. Mismo comportamiento, desarrollar una gran velocidad en pleno ejido urbano, infringiendo las normas de tránsito. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro comportamiento? El resultado. Es claramente el resultado. Entonces, por eso Guillermina y todos los demás comprenderán que Pedro va a estar imputado penalmente de la comisión de un ilícito y Juan, a lo sumo, tendrá una imputación administrativa por la infracción a una norma de tránsito. Entonces, el resultado se torna importante porque es lo que marca la apertura o el fundamento más esencial para permitirle al Estado involucrarse en el juzgamiento de la conducta. Sin el resultado, el Estado no puede intervenir desde la faceta penal. Podrá intervenir en otro ámbito, pero no desde la faceta penal. Entonces,
El valor del resultado se torna importante porque abre posibilidad de ejercicio de poder punitivo. ¿Sí? Ustedes cuando leen Zaffaroni, por ejemplo... Profe, una pregunta. Sí, te escucho. El resultado no está dentro de la imputación objetiva, ¿no? En este caso no. Imputación objetiva del resultado. Ah, bueno. Segunda parte. ¿Sí? O sea, a ver, lo que vas a analizar es si la conducta jurídicamente desaprobada, si esa conducta que fue considerada como creadora de un riesgo desaprobado es la que se concreta en ese resultado. Por caso, vos vas a tener, si vos vas a analizar la conducta de Juan, vas a decir, bueno, ¿hay imputación objetiva del comportamiento? Es decir, ¿el comportamiento desarrollado por Juan es creador de un riesgo jurídicamente desaprobado? Sí. Ahora, ¿esa creación de riesgo jurídicamente desaprobado se concreta en un resultado? No. Porque Juan terminó el trayecto de 10 cuadras y no pisó a nadie. No ocasionó ningún tipo de resultado jurídicamente desaprobado. Entonces, no tenemos resultado para evaluar, nada. Es la nada misma. Ahora, si vamos a analizar la de Pedro, Pedro no solamente creó una conducta riesgosa, o sea, desarrolló una conducta riesgosa, sino que esa conducta riesgosa y peligrosa que desarrolló se concretó en la producción de un resultado jurídicamente desaprobado. El resultado, aun cuando en el ámbito de la imprudencia, y era lo que le venía a decir, citando Zaffaroni y otros tantos autores, es un componente de azar, digamos, en la conducta imprudente el resultado es un componente de azar, sí, puede ocurrir o no puede ocurrir. Fíjate, en el caso a Juan no le ocurrió resultado alguno, y desarrollando similar comportamiento Pedro, le ocurrió el resultado. Es un componente de azar. Pudo haber cruzado Julia por frente al auto que manejaba Pedro, como lo podría haber hecho por el auto que manejaba Juan. Es un componente de azar. No hay posibilidad de programación para la producción del resultado. Si hubiese posibilidad de programación para la producción de un resultado, no estaríamos hablando de conducta imprudente. Estamos hablando de conducta dolosa. ¿Sí? Entonces, está claro, el resultado es un componente de azar. El mismo médico que produce un corte en una arteria inadecuado, puede derivar en que una sutura posterior evita el resultado de muerte, como puede generar que una descompensación del paciente genere el resultado de muerte. ¿Sí? Es decir, puede pasar una cosa, puede pasar la otra. Es azarosa la concreción del resultado. Está claro. Ahora, más allá de lo azarosa, se torna indispensable porque si el médico logra estabilizar al paciente y el paciente se salva, acá no ha pasado nada. ¿Quién se entera? Nadie. Ya está. Digamos, la conducta fue imprudente, pero no penalmente relevante. ¿Sí? Ahora, si en ese mismo caso, o en un caso similar, el paciente fallece, cambia, porque ahí sí, se abre la puertita, entra el Estado, y entonces nosotros estamos sometidos al poder punitivo que puede llegar a aplicarse en función del comportamiento que hemos realizado. Leo textual. Dice, en la tipicidad culposa el resultado es un componente de azar, pero del que no se puede prescindir. Y avanza más adelante. De esto no puede deducirse la indiferencia del resultado en el tipo culposo, porque sin el resultado no hay pragma típico. Claramente, sin el resultado no hay pragma típico. Lo queramos llamar pragma típico, conforme a Zaffaroni lo llamamos pragma típico. Si no,
lo llamamos elemento básico de conformación del tipo penal, como lo quieran llamar. Sin el resultado no hay posibilidad de imputación alguna. La conducta peligrosa, de por sí, que no genera resultado, no existe. Es decir, la creación de una conducta imprudente por peligro abstracto no existe. Existe la conducta peligrosa, dijimos el otro día cuando estábamos hablando de los tipos de peligro, cuando el peligro es un peligro concreto. Es decir, mire, usted ha sido imprudente en el manejo de residuos tóxicos y esto genera una potencial afectación de aguas o ríos, cursos de agua potable, o elementos o establecimientos que habilitan o que pueden llegar a ser utilizados para el consumo de varias personas. Es decir, no requiere concretamente la afectación. El resultado en dónde está, en la creación de un marco propicio para la producción de una afectación. Pero el resultado debe estar, ¿sí? El resultado debe estar. Sin el resultado, otro ámbito del Estado podrá ingresar, más no el aspecto punitivo. Quiero ver que no perderme nada más. Aspecto subjetivo, entonces habíamos mencionado la culpa consciente, la culpa inconsciente. Hay que dejar en claro que cuando hablamos de culpa con representación o consciente y culpa sin representación o inconsciente, no estamos hablando de diversos niveles de gravedad en el aspecto subjetivo, ¿sí? Así como el dolo directo y el dolo eventual no dejan de ser dolo, ¿sí? La culpa consciente y la culpa inconsciente no dejan de ser culpa. Lo que ocurre es que se da en distintos escenarios, pero son mensuradas como idénticas formas. No es más grave la conducta cuando se obra con culpa con representación que si se obra con culpa sin representación. ¿Sí? Esto tiene que quedar en claro porque son diversas modalidades, pero no emparentadas por un nivel de gravedad o de mayor significación. Decíamos o repasábamos que aquello que tiene que ver con la culpa sin representación, el fundamento para el cual o el fundamento necesario para poder avanzar en la imputación de un delito, no radica en la previsión, porque no existió previsión, sino que era necesario que el sujeto lo previese en el caso concreto. O sea, el deber de información, el deber de previsión. ¿Sí? Ejemplo. Antes del ejemplo voy a mencionar una referencia que también está buena en Zaffaroni de cómo explica esta circunstancia. Cuando habla de culpa consciente y culpa inconsciente, página 425, dice, en la segunda, culpa inconsciente, dice, pese a tener los conocimientos que permitirían representarse la posibilidad de producción del resultado, no los actualiza, no piensa en ello. Supongamos el caso de un camarero que ingresa o está saliendo de la cocina con una olla con agua
prácticamente hirviendo. Él sabe que si derrama parte de lo que lleva en esa olla sobre una persona, le va a generar una lesión, ¿sí? Ahora, sale sin mirar para dónde sale empujándose con la cola, da media vuelta por la puerta y venía un compañero a quien cuando viene lo impacta con la olla, lo salpica y le produce quemaduras en su cuerpo. Este comportamiento casi automático del ayudante de cocina que sale con una olla y se lleva puesto a un compañero, es un claro ejemplo en donde, como dice Zaffaroni y como dicen otros tantos autores, no es que desconozca cuál es el peligro de su acción. Él sabe cuál es el peligro de su acción. Lo que pasa es que ese conocimiento que él tiene no lo actualiza en el caso concreto, actúa prácticamente de manera autómata. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le podemos llegar a achacar al señor que es ayudante de cocina y que produce este tipo de lesión? ¿Que no previó el resultado? No. Que pudiendo haberlo previsto, o sea, debió haberlo previsto. Que debió haber tomado un cuidado debido especial para llevar adelante el comportamiento de su acción peligrosa. Que debió haber abierto la puerta de otro modo, que debió haber avisado, que debió haber, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las etcéteras que quieran ver en el caso. Lo cierto es que lo que yo le voy a imputar es no el haber programado que iba a entrar y que iba a provocar ese tipo de salpicadura, porque si no estaríamos hablando de que ya lo hizo con programación y esa programación hablaría de la posibilidad de imputar a título doloso, sino que sabiendo qué era lo que llevaba, sabiendo el peligro que ocasionaba el elemento que transportaba, no observó el cuidado debido. Por eso es que la culpa inconsciente puede llegar a generar reproche penal. Porque si no es bastante difícil que nosotros nos podamos explicar por qué alguien que no tiene conciencia presente del riesgo que está ocasionando puede llegar a responder penalmente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, se entiende bien. Bien. Algunas cuestiones que yo quiero resaltar antes de pasar a ver un temita final. Punto número 1. Recuerden que estamos hablando de tipos penales abiertos, a diferencia de el tipo penal doloso, que es un tipo penal cerrado. Punto número 2. Recuerden la importancia del resultado como pauta de determinación del cuidado debido y de apertura de la posibilidad de poder perseguir penalmente un comportamiento. Punto número 3. El sistema de delitos imprudentes en nuestro Código Penal forma parte de lo que se denomina un numerus clausus. ¿Qué quiere decir numerus clausus? Que no todo comportamiento que tenga relevancia jurídico-penal a título de delito doloso tiene su hermanito menor a título imprudente. Es decir, no todo delito doloso tiene la forma imprudente como prevista. Solamente pueden llegar a ser imputados de manera imprudente las conductas especialmente establecidas por el legislador como tal. No existe, como existe en otras legislaciones, una cláusula general en la parte, valga la redundancia, general del Código Penal,
que determine lo que es la imprudencia y que permita perseguir todos los delitos de la parte especial del modo imprudente. El legislador no optó ese modelo. Entonces, podría haber dicho, mire, se consideran delitos imprudentes aquellos que se cometan por imprudencia, negligencia, impericia, y cualquier delito de la parte especial que se cometa con esta modalidad tendrá una pena equivalente a un tercio, a la mitad del límite allí establecido. Y entonces, eso sería una cláusula gatillo que habilitaría a que todas las descripciones de la parte especial pudiesen llegar a ser imputadas a título imprudente. ¿Sí? Ese no fue el modelo de nuestro legislador. Otras legislaciones sí lo tienen. Nuestro legislador dijo, miren, vamos a establecer un catálogo en la parte especial y del catálogo que vamos a establecer, solamente aquellos delitos que a nosotros nos interese perseguir penalmente con una modalidad imprudente, lo vamos a plasmar y lo vamos a establecer. Si no, no. Si no, la conducta quedará impune. Por ejemplo, les voy a dar un caso bien sencillito. Supongamos que yo estoy manejando un dron, y en el manejo del dron, claro, lo estoy probando, no soy muy canchero, viene, y entonces, como quiero impactar a mis conocidos, lo llevo a un lugar en donde voy a estar con mis amigos. Entonces digo, mire lo que me compré, con esto puedo espiar todo, puedo mirar todo, miren lo que hago, y de repente pierdo el control del aparato y termina cayendo sobre Guillermina, que estaba con sus amigas tomando mate en Parque San Martín, y le parte la cabeza. Una cicatriz. Le produce una lesión. Esa lesión va a ser evaluada como una lesión dolosa. No, claramente, no hubo una intención deliberada de producir ese tipo de afectación en la salud de la víctima. Lo que sí vamos a evaluar es si mi comportamiento fue imprudente en alguna de las modalidades previstas en el artículo 94, y entonces yo tengo que responder penalmente por las lesiones culposas ocasionadas. ¿Sí? ¿Está claro eso hasta ahí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora supongamos que en el mismo comportamiento, comportamiento, en vez de caer sobre la cabeza de Guillermina, cae sobre el iPad que tenía Guillermina, con la cual estaba reproduciendo una lista de Spotify para poder... Me va a doler más. Te va a doler más, obviamente. Cae sobre el iPad y se lo parte el cristal, se lo parte. Le deja una telaraña de este tamaño. Y podemos imputar ese daño a la propiedad de manera imprudente. Estoy hablando en el ámbito penal, Y ya no, doctor. Doctor, a nivel penal no, pero a nivel penal civil no. sí. Exacto. Mónica, usted va a venir a dar Doctor, clase conmigo. Pido la palabra. Ya la tuvo y respondió bien. ¿Qué quiere que le No lo diga? escucho. ¿No me escucha? ¿Qué me dice la doctora Ávalo? Vamos primero, apaga el micrófono. Ahí está, bien. Primero, mi apellido es Arévalo. A-R-E, B corta, acento en la E, B corta, A-L-O, Arévalo.
Segundo, usted respondió bien. Usted respondió bien. Usted respondió bien. No es punible penalmente. Sí podrá responder civilmente. La pregunta es ¿por qué no es punible penalmente? Y la respuesta es porque no existe norma en la parte especial que desarrolle el tipo penal del 183, que es el delito de daño, de manera imprudente. El daño solamente está previsto de manera dolosa. O sea, la afectación de la propiedad ajena está prevista solamente como una actividad dolosa. No quiere decir que imprudentemente no pueda llegar a producirse. Lo que quiere decir es que el legislador dijo, esto lo sometemos al ámbito penal, esto otro a otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nuestro sistema es numerus clausus. Solamente van a ser imputables a título de imprudencia aquellos delitos que el legislador especialmente ha previsto en tal sentido. Si el legislador no lo ha previsto, por más que la conducta sea asimilable a otra, que genere responsabilidades de tipo económica que puedan llegar a ser evaluadas en el ámbito civil, que por su gravedad hayan producido un daño de consideración o un perjuicio de consideración, si no está previsto en el Código Penal, no. ¿Estamos? No ingresa. Eso es lo que significa que el sistema sea de numerus clausus. A diferencia del primer ejemplo que yo les di, que es el sistema de números apertus, sistema abierto, que permitiría, a partir de una cláusula gatillo en la parte general, equiparar todo comportamiento de la parte especial a la modalidad imprudente. ¿Sí? No se enrosquen mucho con dominabilidad, porque es un concepto que a mi modo de ver, mi humilde modo de ver, no logra echar ningún tipo de luz. Cuando ustedes ven tipicidad conglobante, culpa no temeraria y previsibilidad, se quiere explicar lo inexplicable. Se quiere dar algún tipo de mayor desarrollo a una diferencia que viene teniendo problemas de justificación a lo largo del tiempo. Dice Zaffaroni que en la tipicidad conglobante se evalúa si se descarta o no la culpa no temeraria y la previsibilidad, y en ese punto analiza si el comportamiento existió o no dominabilidad. Si hay dominabilidad y no hay dominio en el accionar, estaríamos dentro de, el ámbito de la culpa temeraria. Es como, digamos, conceptualmente es muy lindo, en el caso es imposible de determinar. No digo imposible, perdón. Es muy difícil de determinar. ¿Sí? Se ha querido desde hace mucho tiempo imputar o legislar sobre la temeridad en cuanto a modalidad de culpa. ¿Sí? Dice Zaffaroni, o dicen varios autores, que la conducta es temeraria cuando el observador desde afuera puede observar, valga la redundancia, puede apreciar que la conducta está direccionada a la producción de un resultado. Es que inevitablemente va a producir un resultado. Y pone el ejemplo de quien está en la autopista, sentadito, tomando mate a un costado, y ve como un fulano arranca a contramano en plena autopista. ¿Sí? Entonces, ¡epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo hace?
No estamos en el supuesto en donde el sujeto es víctima de un error a partir de que alguien haya cambiado los carteles de sentido de circulación, que es otro de los ejemplos que él pone, ¿sí? No, el sujeto confía en su habilidad y pretende cumplir un reto histórico para su canal de YouTube. Y entonces, él no pretende lesionar a alguien, primero porque sabe que va a terminar él seguramente lesionado o con algún daño mayor. Y segundo, porque, digamos, la gracia está justamente en no provocar ningún tipo de daño y demostrar que es posible el desafío. Y entonces lo hace, desarrolla este tipo de comportamiento y terminó ocasionando un resultado lesivo. ¿Cómo evaluar? Es decir, en este caso existió dominabilidad porque él manejaba todas las variables del escenario, pero no existió dominio. Claro, no existe dominio a partir de la intervención de terceros que no entienden ni que se está filmando una escena para un canal de YouTube, ni nada por el estilo. Ven un sujeto que viene en contramano. A ver, explicar un concepto a partir de un ejemplo rarísimo ya nos sitúa en otro tipo de enseñanza del derecho que está más asimilable al modelo alemán que al nuestro, ¿sí? La temeridad podría llegar a ser quizás algún componente evaluable en términos de agravación genérica de la pena, pero un concepto fácilmente delineable en el caso, no la veo. No la veo desde el punto de vista de encontrar conceptos claros, ¿no? Yo les decía que el 278, por ejemplo, que intentó incorporar este tipo de conceptos, lo único que decía es que cuando la conducta sea temeraria o existe imprudencia grave. Volvemos a lo mismo. ¿Y qué es la temeridad o la imprudencia grave? Una ponderación que va a hacer un juez de un determinado nivel superior de gravedad en la imprudencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué impide que ese juez que evalúa que la imprudencia fue una imprudencia elevada, que merece ser catalogada como grave, no traslade eso a la hora de imponer la pena? Y entonces, si la pena es de 5 a 15, estar más cerca del 15 que del 5. Digo, el concepto por el concepto mismo no aporta ningún tipo ni de respuesta, ni soluciona los baches que se vienen advirtiendo desde la enseñanza. Entonces, yo particularmente no lo comparto. Sí podemos decir que conceptualmente se habla de que hay temeridad cuando el nivel de imprudencia es un nivel muy elevado, pero que no llega a ser dolo. Esto pretende que se separe una discusión muy antigua cuando el dolo eventual se trastoca o no con la culpa consciente. Es decir, si nosotros decimos que hay dolo eventual cuando el sujeto se representa la producción de un resultado, no le interesa que eventualmente se produzca y continúa su accionar y el resultado se produce, decimos que hay dolo eventual. Similar situación, el sujeto se representa el resultado, pero no quiere ese resultado, confía en que no va a producir ese resultado e igualmente se produce, culpa consciente o culpa con representación. Esta división que solamente encuentra explicación o punto de diferenciación a partir de un componente interno, muchas veces muy difícil de delinear y de probar en el caso concreto, es lo que viene devanando
las ideas de los autores desde hace décadas. Y entonces Zaffaroni pretende, a partir de este criterio de dominabilidad, decir, bueno, se acabó la discusión entre culpa consciente y dolo eventual. La culpa consciente no tiene nada que ver con el dolo eventual. En realidad, el único concepto que se trastoca es el de la culpa temeraria, porque existió dominabilidad. Entonces, como existió dominabilidad, pareciera ser que la representación del peligro alcanza un nivel mayor. No convence, no cierra la explicación. La culpa consciente sigue estando muy emparentada con el dolo eventual. ¿Por qué están emparentadas? Porque en los dos supuestos, en los dos elementos, en los dos tipos de manifestación de la voluntad, hay por parte del sujeto una previsión de la situación como riesgosa. Los dos evalúan que están en un escenario que se puede generar, los dos sujetos, hablando de una comparación hipotética, quien obra con culpa consciente o quien obra con dolo eventual, digamos, los dos sujetos estarían en pleno conocimiento de que la actividad que van a desarrollar, que están emprendiendo, es riesgosa. La diferencia está en un componente puramente volitivo. Yo confío en que voy a respetar las normas de tránsito, que voy a conducir con cuidado y que voy a ser prudente en el desarrollo de la velocidad que voy a emprender con mi vehículo, y confío en que no voy a provocar ese resultado. Y el otro acelera un poco de más, supera los límites, y entonces, mire, yo estoy apurado, sé que si se me cruza alguien, seguramente lo lesione o lo mate, pero la verdad no me importa porque yo estoy apurado. Entonces, pareciera ser que esa convicción interna me llevaría a afirmar que en la conducta hubo dolo eventual. Ahora, ¿cómo logro yo comprobar si pensó una cosa o pensó la otra? Esa es la gran diferencia. Ese es el gran problema que tiene el operador frente al caso, que es imposible de definir desde afuera. Uno puede tomar elementos objetivos y decir, bueno, me inclino más por tal situación o por tal solución, me inclino más por tal otra solución a partir de un componente. Pero digamos, es muy difícil. Ustedes me dirán, bueno, pero si venía picando, bueno, está bien, lo tomo, porque estaría hasta incluso cometiendo otro tipo de delito, ¿sí? Porque viene 100% por encima de la velocidad permitida en el lugar. O sea, si la velocidad permitida es de 40 km por hora, el sujeto viene a 90, más del 100% por encima. Es un criterio a determinar. Bueno, sí, lo tomo. Son elementos que el operador, frente al caso concreto, determinará y utilizará para comprobar, pero digamos, desde el dogma, desde, digamos, lo conceptual, claramente la diferenciación no está en haber previsto la producción del daño, sino en haber asumido la posible producción como algo querido o confiar en que no lo va a producir y que lo va a tratar de evitar de cualquier modo. ¿Sí? Esa diferenciación, que es la que pretende Zaffaroni obviar a partir de la imposición del concepto de dominabilidad, no desaparece, existe, permanece y va a permanecer en la medida en que las teorías que nosotros utilicemos sean las teorías de la voluntad, teorías del dolo. Ahora, si nosotros vamos a considerar como probable la utilización
del concepto o la teoría de la representación, ahí claramente el problema desapareció. ¿Por qué? Porque toda persona que se represente como probable la producción de un resultado lesivo y continúe en su accionar, es responsable a título de dolo. Chao. No me preocupo más. No me preocupo más. Claro, hay que hacerse cargo de las consecuencias que esto trae, ¿eh? Porque el hacerse cargo forma parte de asumir que vamos a formar parte de otro tipo de sociedad. De una sociedad en donde la sola representación me pone en un escenario de dolo y de responder penalmente de manera mucho más severa. Entonces habrá que ver si estamos preparados para asumir ese costo. ¿Está? Chicos, quedan 15 minutos para quienes tengan algún tipo de consulta, duda o lo que sea, levanten la mano y vayan haciéndolo. No he leído el chat, voy a ir leyéndolo mientras escucho. Carlos Vázquez tenía una pregunta. Si quiere prender el micrófono y hacerla. Hola, doctor, ¿cómo le va? Yo le quería consultar con respecto a este tipo penal abierto. Digamos, sí. el juez tiene un ámbito de actuación que tiene que ser siempre excepcional, ¿no? y limitado para aplicar su valoración, digamos, del hecho. Porque si no, sería como una inseguridad jurídica, digamos, que pueda extenderse, digamos, a otros tipos penales o demás. ¿Esto es así o...? A ver. Vamos a tratar de llevar. ¿Por qué me decís el juez debe limitar? El juez en realidad no es ni más ni menos que uno de los tantos representantes del Estado. Entonces, si vos lo que querés preguntar es si es el Estado el que debe permanecer ajeno o a qué apuntas, o a este ámbito que son conductas que no tienen relevancia jurídico-penal y cómo las debemos juzgar. Exactamente, estas conductas que quizás no se adecúan a un tipo y bueno, el juez tiene que hacer una valoración, ¿no? para aplicar una sanción. Tiene un ámbito limitado de actuación, porque si se extendiera demasiado sería como inseguro, digamos, para una inseguridad jurídica. Sí, a ver, está claro eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, Mónica, saludos. Rinde elementos, Mónica, mucha suerte. No, lo que puede llegar a pasar es que se tenga que involucrar con un conflicto a partir de una denuncia y entonces deberá resolver. Pero sí, en principio, todo aquello que no alcance relevancia jurídico-penal está por fuera. Y si ese comportamiento que yo quiero denunciar no ha generado lesión alguna, por ejemplo, yo quiera denunciarlo en el ejemplo que yo les puse. Gracias, Rocío. En el ejemplo que yo les puse de Juan, que iba a 120, hacía 10 cuadras y no había pisado a nadie, si un vecino quiere venir y denunciarlo, el juez lo único que va a tener que hacer es entender frente al caso y decir, acá no hubo delito y ya se acabó, pero digamos, no puede a priori decirle, no, mire, denuncie solamente lo que tiene relevancia jurídico-penal. Uno puede denunciar lo que se le ocurra y después estará en los distintos operadores del sistema judicial determinar si existió o no comisión de un hecho ilícito. Bueno, gracias. Voy a seguir leyendo igual. Vaya, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, doctor, el juez... Lisandro primero y después Alicia. Bueno. Lisandro. Yo tengo dos preguntas, profe. La primera es,
un estado de emoción violenta podría entrar dentro de la culpa inconsciente. Un estado de emoción violenta podría ¿qué? Entrar dentro de lo que es la culpa inconsciente. No. El estado de emoción violenta, el sujeto, el comportamiento que está realizando, lo quiere, lo desea, tanto lo desea que no mide las consecuencias ni mide la posibilidad de cesar en la agresión o de limitarse en la producción del objetivo, ¿sí? Está cegado para la producción de un determinado resultado. La culpa consciente no tiene nada que ver con ese tipo de escenario. La culpa consciente del sujeto quiere otra cosa. El fin en el delito imprudente es un fin lícito. El fin en el delito doloso es un fin ilícito. El fin en el delito imprudente es absolutamente permitido. Yo quiero llegar temprano al trabajo. ¿Quién me va a impedir llegar temprano al trabajo? Nadie. ¿Qué norma me prohíbe a mí llegar temprano al trabajo? Ninguna. Lo que sí me prohíbe es que para llegar temprano al trabajo vaya a una velocidad excesiva y termine ocasionando la lesión de un peatón. Eso sí, pero el fin mío, la programación, ustedes vean, presten atención, porque eso sí lo explica muy bien Zaffaroni en 424, cuando desarrolla el esquema de programación de acciones, dice, la finalidad que yo persigo es una finalidad permitida. Lo que pasa es que en la programación de mi actividad para llegar a esa finalidad estoy fallando. No soy cuidadoso en la selección de los medios. No tengo el cuidado debido en mi comportamiento y termino provocando un resultado no querido. Esa es la primera. La segunda. Y la segunda era, en el ejemplo que usted dio del iPad de Guillermina, ¿por qué penalmente yo no podría iniciar una acción y sí civilmente? Penalmente no la podés iniciar porque no hay delito penal que diga que mediante la imprudencia tengas que responder penalmente cuando producís daños materiales. Porque no hay, o sea, vos no podés ir a la justicia penal a decir, yo quiero que le imputen tal cosa. O sea, sí lo podés hacer. Lo que te van a decir, mire, pasó esto, eso que usted pretende no está legislado. A ver, para que se entienda, no es que no podés hacer la denuncia, vos no podrías hacer la denuncia. Lo que te van a decir es, señor, no hay delito. A eso es a lo que me refiero. ¿Sí? No es que exista a priori un valladar o un límite que cuando estás cruzando con la denuncia por tribunal te digo, quieto ahí, vaya para atrás, usted no puede denunciar. No. Te puede denunciar. Lo que te van a contestar, la primera contestación es decir, mire, lo que usted denuncia no es delito. Entonces, en este lugar no podemos darle ningún tipo de respuesta a lo que usted pretende. ¿Sí? Vaya un poco más allá, que está la justicia civil trabajando a pleno para que usted tenga satisfacción en sus requerimientos. Sí. ¿Y en qué artículo usted había dicho que estaba sobre daños en la parte 183. penal? ¿Qué artículo era? 183. ¿Sabe? Le preguntaba eso porque justamente, o sea, en el artículo 183 dice, el que destruyere, inutilizare o hiciere desaparecer de cualquier modo. O sea, la palabra ahí de cualquier modo es como que me generó esa pregunta.
No, porque la modalidad que vos utilizás es de cualquier modo, pero el componente de voluntad que te están exigiendo es hacerlo a sabiendas que estás provocando esto. Entonces, yo te quiero romper el auto, no importa si te agarro con una llave y te lo rayo o te derramo simplemente una botellita de líquido de freno en el capó. Pero lo estoy haciendo con voluntad. El componente volitivo es lo que a mí me determina la posibilidad de imputar penalmente. Ahora, si vos de repente estás corriéndote porque viene alguien, te apoyás en el vehículo y lo dañás con el llavero que tenía salido, que no lo quisiste hacer, vos te corriste porque pasaba alguien, entonces me corro, me apoyo en el auto, lo rayo. Ese daño no tiene un contenido volitivo de querer el resultado, de dolo. Como no tiene dolo, su comportamiento, por más que sea una producción de daño de cualquier medio, no está el medio en juego. Lo que está en juego es la voluntad de la gente. Gracias, profe. No, por favor. Alicia, y cerramos con vos. Sí, doctor. El juez, cuando tiene que juzgar el delito, ¿no? Tiene que elige la teoría que él cree conveniente y la justifica. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando usted habló del dolo, o sea, puede utilizar y decir que es dolo, por qué es dolo, y bueno, justifica. Sí, tampoco es que hay tanta apertura como para decir, mire, a mí me convence la doctrina noruega, hay precedentes, hay organismos superiores, hay, digamos, una suerte de estructura lógica en el dictado de sentencias que viene necesariamente de un esquema piramidal, ¿no? Sí. Digamos, aun cuando el juez puede llegar a tener un margen de libertad, de discrecionalidad en el comportamiento, digamos, no podría ir a contramano de todo lo que se viene desarrollando a partir de los precedentes de corte, casación, etcétera, etcétera. Está bien. Eso. ¿Sí? Gracias. Bueno, chicos, nos estaremos viendo en la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Chao, hasta luego. Buenas tardes.